Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos ingresando a cada hogar a través de este medio para poder compartir lo que es la palabra de Dios. Hemos tratado de estar llevando una serie de enseñanzas que es la doctrina, que componen la doctrina de Dios a la iglesia. La iglesia, ese ser tan especial que es llamado la novia, la esposa, ese ser tan especial que es conocido como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hoy quiero hablarte algo acerca de lo que es la salvación. Dentro de todo el cúmulo de enseñanzas que estuvimos vaciando, hablamos acerca de la función del Espíritu Santo, la vida de Dios en nosotros, el soplo divino, el sello, la adopción, la tutoría, la autoridad de Dios en nuestras vidas y cuántas cosas más. Bueno, hemos tenido un concepto tan especial acerca de todo ello y hoy quiero culminarlo, esta enseñanza, con la salvación. La salvación, esta circunstancia tan maravillosa que todos nosotros decimos tenerla, ¿verdad? Pero yo podría decirte salvación eterna o seguridad eterna. Hemos confundido dos cosas. Por ejemplo, la gente viene a la iglesia buscando la seguridad, pero se ha olvidado de la salvación. La salvación es permanecer. Por eso dice el Señor, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Así que la salvación es la promesa de Dios que mientras tú permanezcas dentro de ella, permanezcas dentro de sus límites, pues la obtienes. Es un salvoconducto en el mundo, para que cuando tú salgas del mundo, bueno, pues puedas saber qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido, ¿verdad? Esa salvación tan especial que Dios tiene para tu vida hoy, hermano. Esa salvación que Dios quiere darte o que te la ha ofrecido. Porque Dios no quiere que el hombre muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hoy hablamos del término salvación como algo muy barato, como algo muy simple. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un predicador decir, solamente pasa al frente de la plataforma y hace esta oración y serás salvo para siempre? Y una persona que ha ido a la iglesia en esa ocasión, motivada por su gran dolor, por la pérdida de alguien, por un desconsuelo, por un quebrantamiento espiritual, hace la oración. Una oración fincada en su necesidad. Una oración fincada en las cosas que no puede entender, pero le dijeron, es de fe, no necesitas entenderlo, solo hazlo. Así que levantó sus manos y externó una oración. Padre, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y pido tu gracia en Jesucristo. Amén. Y a partir de ahí le dice la iglesia, ya eres salvo. Ya te puedes morir y te vas a ir al cielo. No importa que los pecados no hayan sido desprendidos de tu vida. No importa que no haya habido un nuevo nacimiento. No importa que no hayas entrado en el proceso de Dios. No importa que no hayas sido parte del cuerpo. No importa. La fe. Pero es una fe mal entendida. Es una fe que no hemos comprendido. El apóstol Pablo dice en Efesios 1, habiendo oído y creído el evangelio de vuestra salvación, hemos entrado en ese proceso. 1.13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado. Es decir, estás propenso a convertirte en un hijo de Dios. Porque Jesucristo vino para que el hombre de Dios se convierta en un hijo de Dios. Aun cuando nuestro predestino es ser hijos de Dios, mira lo que dice San Juan capítulo 1, en el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí vemos otra vez. ¿Los hijos de Dios se van a ir al infierno? No, nunca.
Los hijos de Dios son personas que cambiaron su nomenclatura de hijos del mundo a convertirse en un hijos de Dios. Han convertido su mentalidad ya no es afuera, su mentalidad es espiritual. Su pensamiento está en las cosas santas, no en las cosas de afuera. Cambiaron totalmente. Hablan como Cristo. Piensan como Cristo. Viven como Cristo. Ese es un hijo de Dios. Yo no estoy hablando de alguien que fue una ocasión a la iglesia motivado por un dolor, por una necesidad, por un quebrantamiento momentáneo. No, de esos no hablo. Estoy hablando de aquellos que definieron y decidieron cambiar su vida para siempre. Sí, hermano, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti, hermano, del llamado que Cristo hizo a tu vida y de la manera como tú vas a ser transformado si apenas estás empezando. El chiste no es venir, sino permanecer hasta el fin. La salvación es un cheque que se te entrega en el principio de tu elección de seguir a Cristo, pero que tiene validez hasta que llegas al banco celestial para hacerlo efectivo. Quiere decir que todo el tiempo tienes que llevar ese cheque contigo. Tienes que guardar ese cheque. No puede llevar rayaduras, enmendaduras, tachaduras. No, es perfecto. Ese se guarda. Y la perfección no viene porque tú eres. La perfección viene porque estás junto al que lo hace perfecto. Y sabes, hermano, a ese proceso se le llama salvación. Y esa salvación conlleva muchas cosas. Así que voy a tratar de relatarte. Algunas personas hablan de seguridad en la salvación. Seguridad o salvación. Y sabes, hermano, hay personas que creen que la seguridad lo es todo. Pero no es así. Así que quiero compartirte esto. Vayamos al libro de Apocalipsis, al libro final, o al libro de la Revelación, como quieres llamarle. Capítulo 20, versículo 11 dice, ¿verdad? Estamos entrando al gran juicio. En ese momento se va a dilucidar si tú eres salvo o no. En ese momento va a entenderse que las cosas habrán sucedido. Aquí dice la Escritura que vendrán, exceptuando quizá a los raptados, exceptuando quizá a otros, porque antes de ello hubo un tribunal diferente, conocido como el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo vino para determinar quiénes van a ser los arrebatados. Van a determinar quiénes son los que se van con Cristo. Por eso se llama el Tribunal de Cristo. Él determina, junto con Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo, quiénes van a ser quitados de la tierra por medio de ese arrebatamiento. Y aquí vemos que también es un tribunal. Pero quiero llevarte a este tribunal, quiero llevarte a este gran juicio, conocido como el juicio final o el gran juicio o el juicio del trono blanco. Ha sido llamado de diferentes maneras. Y dice en el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los libros fueron abiertos, y todos los muertos comparecieron delante de Dios. ¿Y sabes? La muerte tuvo lugar hasta ese momento. Y el Hades, ¿qué es el Hades? El lugar donde van a estar los muertos. El Hades, que lleva dos sitios. Uno, conocido como el seno de Abraham, y el otro, un lugar de tormentos, divididos por un precipicio. Nosotros pensamos en un precipicio hacia abajo siempre, pero un precipicio puede ser una barrera infranqueable. Tan es así que en la enseñanza que el Señor Jesús nos da de aquel hombre que muere, nos dice que los muertos no pueden pasar de aquí para allá. Y los muertos tampoco pueden salir, así que quizá tú eres una persona que sigues clamando por un familiar que murió hace tiempo y para ver si se salva. No, hermano. Cuando las personas mueren
entran en un sitio conocido como la muerte. La muerte es un sueño, es una separación. Algunos en ese lugar van a dormir tranquilos, otros van a dormir en medio de un tormento. ¿Sí? El lugar de la muerte, Hades o Sheol, de acuerdo a la voz que quieras darle, una voz judía, hebrea, o una voz griega. Así que, pero es el mismo sitio, el lugar de los muertos. Ahora dice el Señor, los libros fueron abiertos. Y otro libro. Hace una separación entre los libros de las obras y el libro de la vida. Los libros de las obras, tenemos una ley que nos juzga, la ley de Dios, 614 mandamientos en los cuales abarca todo tu proceder. Algunos piensan que vamos a ser juzgados solamente por el aspecto moralista, pero otros más piensan que no va a existir más que ese juicio, ¿verdad? Que abarca tu rechazo de Dios. Así que empiezan a abrirse y te dicen, mira, toda tu vida te la pasaste rechazando a Dios, ¿verdad? Llegaba el día de Dios y decías, no, yo prefiero irme al fútbol. Llegaba el día en que tus hijos crecieron y ellos estaban esperando que tú les dieras una enseñanza de vida y les decías, no, para mí que vivan como se les dé su gana. Y los sentenciaste a no conocer a Dios. Por supuesto que tienes que ser enjuiciado. Por supuesto que Dios tiene que preguntarte, ¿qué hiciste con lo que te di? Y ahí están los hijos. ¿Que puedes haber sido una persona negligente? Está escrito. ¿Que puedes ser una persona desinteresada en la salvación de tu casa? Está escrito. ¿Que puedes ser una persona que no aportó nada al reino? Está escrito. La gente viene a buscar a Dios en medio de su angustia. Y Dios establece un ministerio a través de ello, a través de Jesucristo, para poderte llevar a un concepto de restauración y transformación y vida eterna. En medio de esta transformación, Dios te está enseñando qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y puedes mirar aquí que hay conceptos diferentes. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Ahí no hay edad. Ahí dice la Escritura que cuando tú mueres, así aunque hayas tenido una grandeza, pues ahí vas a estar en medio de ese juicio. Grandes y pequeños. No se escapa nadie. Nadie. Todos tendremos que entrar en ese juicio. Pero si tú, hermano, eres arrebatado, si tú, hermano, eres llevado con Cristo en ese gran rapto de la iglesia, tú serás juzgado con un tribunal diferente. Se llama el tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo, hermano, solamente se sentencia si verdaderamente el Espíritu Santo está en ti y eres una persona nueva, santificada por Dios, o no lo eres. Ahí en ese tribunal también se mira tu apego a las cosas de Dios o tu desinterés, hermano. Porque hay personas que están en la iglesia por puro panzazo. Comieron pan y se saciaron. Están ahí porque hay bendición. Están allí porque hay calma, porque hay paz. Están allí porque ahí están sus amigos. Están allí porque se acostumbraron. Pero no son personas que su compromiso esté con Dios. No tienen el Espíritu de Cristo. Ellos no son llamados para representarlo, no hablan de Cristo donde estén, no testifican, no están en la obra. A ellos no les importa, solamente van porque hay pan para saciar su necesidad. ¿Y sabes, hermano? Por eso están en la iglesia. Por eso los miras llegando tarde, su corazón no está allí. Por eso los miras faltando, no pertenecen. Por eso los miras saliéndose por la tangente todo el tiempo. ¿Sabes? Hermano, van a ser enjuiciados en el tribunal de Cristo. Y el día del arrebatamiento, pues se quedarán. El día del arrebatamiento serán parte de ese mundo con la enseñanza. ¿Van a ser salvos? Yo creo que sí podrán ser salvos, pero ahora va a ser a costa de su vida, a costa del sufrimiento. Ahora van a entender que lo que en este momento es gratis, en aquel momento tendrá un costo terrible. Lo que en este momento es fácil, para aquellos tiempos será totalmente difícil. Tendremos que mirar, hermano, aquellas personas
que hoy para ser cristianos están pagando un precio que es su vida. El Señor dijo, si no pierdes tu vida, no podrás salvarla. Y perder tu vida es perder lo que el mundo ha hecho de ti. Algunos lo van a perder por decisión propia, otros lo van a perder por la persecución. Espero que tú puedas perderlo por decisión propia. Y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo, ¡pum!, se apartaron. Es decir, se quitaron. No había cielo, no había tierra. Solamente había ese gran silencio y filas, multitudes de personas en el Espíritu esperando. Y el Señor dijo que se abran los libros. Cada libro fue abierto. Los libros de las obras, quizá obras de excelencia, obras de apoyo, obras de bien, qué sé yo. Allí está escrito, hermano. Lo que tú hiciste para Dios, lo que tú hiciste para la humanidad. Lo que no hiciste para Dios, lo que no hiciste para la humanidad. Todo está escrito. Y vas a ser juzgado. Existen tantos mitos acerca de la muerte, del juicio, de las almas, que por ejemplo los griegos decían que cuando llegaban a Sheol había un hombre encargado del juicio para saber si entrabas en un río o entrabas en el otro, en el río de la luz o en el río de la oscuridad, y ponían a la persona que es su alma en una balanza y contra ellos se pesaba una pluma, y si se equilibraban podía entrar al río de luz, pero si era más pesado que la pluma, iba al río de la oscuridad. Existen muchos mitos, pero aquí dice el Señor que fuiste juzgado según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 12. Así que tus obras van a pesar, hermano. Siempre han pesado. Si tú crees que vas a pasar exento. Hermano, pero yo camino por la fe. Sí, pero la fe tiene obras. La fe se manifiesta por un hacer. ¿Sabes? Yo no puedo decir que tengo fe y estoy estático esperando a ver qué Dios me dice. No. Si yo tengo fe, estoy actuando con el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es salvar gentes. Yo no te digo que tú camines, es que no todos somos llamados a ser ministros, no, pero todos somos llamados a testificar, todos somos llamados a dar parte de Cristo, y muchos no lo hemos hecho. Los libros fueron abiertos, ahí se encontraban todas las obras, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice también, ¿verdad? Porque esto no solamente se encuentra aquí en el libro de Revelaciones. El profeta Daniel ya decía acerca de esto. En Daniel capítulo 7, dice versículo 9, dice lo siguiente. Veamos un poquito, hermano, para ir contemplando. Dice, y estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos. Estaba en el Espíritu. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¡Wow! Un río procedía y salía de delante de él. Y millares de millares le servían y millones de millones asistían de él. La gran multitud que esperaba el juicio. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué te parece? Una multitud que estaba sentada. Una multitud de millones, personas que estuvieron allí esperando, personas que se encontraron en esa dimensión. Y bueno, y Dios empezó a juzgar. Pero, hermano, ¿qué sucede? Bueno, quiero decirte algo muy especial. La iglesia, ¿qué estará haciendo? La iglesia que fue arrebatada con Cristo, la iglesia que fue llevada con Jesús. Bueno, hermano, quiero enseñarte esto. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y dice aquí lo siguiente. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se va a determinar cuántos van a tener vida por 1000 años después de ese juicio, de ese momento, ¿verdad? Porque, hermano, tendrás que volver a entrar aquellas personas que no determinaron. Pero ¿quiénes los van a juzgar? Y dice, se sentaron en tronos. Dios tiene un trono para ti. Porque Dios te llamó rey o sacerdote una vez de que se termine el proceso de tu vida. Algunos, dice la Escritura, de los que son llevados en el rapto es porque ya recibieron esa facultad especial. Aquí habla de una facultad de juzgar, una facultad especial. Quiero que comparemos esta parte en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, en donde nos está hablando acerca de ello, en el versículo 2. Pablo está hablando acerca de los juicios. Y dice, versículo 2, ¿o no sabes que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sabes? Una pregunta retórica. Una pregunta de respuesta, una pregunta que tú tienes que entender, que lleva la respuesta en sí misma. Si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, y aquí te lo vuelve a reafirmar, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Así que, hermano, quiero decirte, tú que luego dices, no juzguemos. No, cálmate. Tú no puedes juzgar hoy porque no tienes todos los elementos. Tú no puedes juzgar a las personas en cuanto a su proceder porque no conoces su interior. Pero dice la Escritura que tienes que emitir un juicio. ¿Cómo vas a saber qué hacer con un hombre lleno de pecado? ¿Cómo vas a contemplarte en medio del pecado? Algunas personas he mirado cómo en medio de un pecado, en lugar de analizarlo, se sumen en la simpatía que tienen con alguno de los pecadores y se anexan a él, participan de su pecado. Fíjate, hermano, la simpatía, la empatía de una persona con un pecador puede ser producto de un pecado. Pues yo creo que sí, hermano. A lo mejor me equivoco, pero es parte del mismo pecado. Hay personas que no juzgan las circunstancias, ¿verdad? Un día llevaron a Jesús a una mujer. Los fariseos estaban sobre de ella y el pueblo venía atrás de los fariseos y le dicen, Señor, esta mujer fue tomada en el momento mismo del adulterio y la hemos tomado desnuda. Se presupone que estas personas sabían de ese pecado y nunca lo habían enfrentado, nunca les habían dicho, nunca lo habían condenado. ¿Por qué? Porque eran personas que jugaban con las cosas de Dios, los fariseos. Ellos sabían que ese pecado había que atacarlo con piedras. Sin embargo, prefirieron observar a la mujer, prefirieron observarla desde otra naturaleza. No llevaron al hombre, solo la llevaron a ella. Y había que apedrearlos a los dos, pero solo llevaron a la mujer. Y le dijeron a Jesús, Señor, la ley nos dice que debemos de apedrear a tales personas. ¿Tú qué dices? Y Jesús estaba inclinado, haciendo dibujos en la tierra. Quizá estaba poniendo el nombre de ellos, quizá estaba poniendo el nombre de otros pecados que ellos no miraban tan fuertes. Y les dijo, pues el que de ustedes está libre de pecado, arroje la piedra. Él ya había enjuiciado. Él ya había enjuiciado a la mujer. Y él ya había determinado el tamaño de su falta. Pero ellos no. Y les dice, bueno, pues, el que esté libre de pecado de ustedes, arroje la primera piedra. Y dice que partiendo de los más viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Hicieron un juicio sobre de sí. ¿Por qué? Porque ellos no estaban exentos. Quizá ellos sabían, quizá el hombre que corrió, el hombre que fue alertado, era uno de ellos y le habían jugado una trampa a una mujer tonta que se había comprometido por amor, que se había comprometido por 1000 cosas. Cuando ellos se fueron,
Jesús volteó a ver a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo, Señor, no hay nadie. Y le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué sucedió? ¿La mujer era adúltera? Sí, pero no se nos dice cuáles fueron las circunstancias. No se nos dice que quizá fue una trampa de la misma persona. No se nos dice que quizá el marido la ocupaba para otros menesteres. No se nos dice muchas cosas. Pero cuando tú vayas a enjuiciar, en aquel día del gran trono blanco, tú tendrás todos los elementos. Hoy no lo sabemos. Y hoy lo único que tú tienes que saber es lo que dice la Escritura. No la simpatía por las personas, sino lo que dice la simpatía. ¿Sabes, hermano? Ha habido casos en donde he estado tentado a gritar el pecado de las personas. Pero ellos también tienen una voz y han decidido darse tiempo, han decidido darse oportunidad, han decidido darse esas circunstancias de alivio. Y sabes, el pecado mata, separa a las personas. Su vida no va a ser igual si no se viene a un profundo arrepentimiento. El juicio entonces es importante. Practícalo. Si te dicen que alguien mira feo, no le creas, ve a observarlo, aunque tengas la cuestión empática con esa persona. Obsérvalos. El pecado tiene que ser juzgado. Las cosas tienen que ser vistas de dos sitios. Tú no puedes decir, porque me dijeron esta parte que esta otra es pecadora. No, entonces tú no sirves para juez. Tú no servirías. Por eso dice, los que recibieron la facultad de ser jueces. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Tú eres encargado de juzgar al mundo de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Pero quien determine su rescate va a ser el libro de la vida. Ese libro lo maneja Jesús. Jesús es el libro de la vida eterna. Soy camino, soy la verdad y soy la vida. Y sabes, hermano, este es Jesús. Ese libro tan importante, el libro de la vida, del cual menciona Apocalipsis, porque también fue abierto, es un libro tan especial que Moisés le dice en un principio, acompáñame en Éxodo 32. Aquí vemos a Moisés altercando con Dios porque había pecado en el pueblo y bueno, le dice, Señor, pues si no los vas a perdonar, dice, bórrame, ¿verdad? Dice el versículo 32, perdona ahora su pecado, y si no, dice, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo borraré de mi libro. Y aquí tenemos una sentencia. El que peque en contra de Dios comete apostasía. Y siendo cristiano puede perder su salvación. Sí. Y le dice el Señor, ve pues ahora a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y vemos aquí, hermano, que el Señor puede borrar al que quiera borrar. Nos habla de los tibios, nos habla de los que abandonan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Aquí se encuentra una expectativa completamente diferente. El Señor está hablando a la iglesia de Sardis, y Sardis dice que es un grupo de personas que viven como cristianos, pero dejaron de ser cristianos. Ya no practican el cristianismo. Dejaron de hacer la obra de Dios. Son las personas que dicen, pues si ya no peco, estoy aquí en la casa, me porto bien. De repente miro una predicación de alguien, platico de Dios, hablamos de la música cristiana, de los hombres que escriben libros, pero ¿qué crees, hermano? Hace mucho tiempo que perdieron la membresía de la iglesia. Quiero que te imagines un momentito en un matrimonio cualquiera, ¿sí? Quizá el tuyo. ¿Te gustaría que el padre de familia solamente llegara a casa una vez cada 20 días?
o que la esposa no estuviera hasta una vez por año, 2 veces por año, 3 veces por año. Bueno, estas personas piensan que así pueden hacerlo y piensan que siguen siendo esposos y esposas. En el ejército, cuando abandonas tu sitio por más de 3 días, eres presa de un juicio de deserción. Cuando te desapareces por 15 días, automáticamente estás fuera del ejército. ¿Por qué piensas tú? Aquí en las naciones, cuando se abandona un matrimonio, cuando se abandona una familia, después de cierto tiempo se dice que ha habido un abandono de domicilio conyugal o del matrimonio. Por lo tanto, se ha dado por desertor a la persona infractora. ¿Por qué piensas tú que las personas pueden dejar de congregarse y seguir siendo salvas? El apóstol dijo, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No puedes sacar una parte del cuerpo y volverla a injertar a como tú quieras. Se nos permite hacerlo una sola vez y somos injertados en el cuerpo de Cristo. Pero no puedes salir y volver. No puedes ser parte ahora sí, ahora no. Tienes que ser o no ser. ¿Qué te parece? Y les dice aquí, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere ¿sobre qué? Sobre las obras que ya no hacía nada. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces vemos que las obras va a ser un determinante para que tu nombre sea borrado o no. ¿Qué te parece? Ellos se llamaban, dice el Señor, versículo 1 dice, tienes nombre de que vives, estás muerto. ¿Sí? Y luego le sigue diciendo, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Era un hombre que ya no iba a la iglesia. Eran personas que abandonaron las obras. Eran personas que ya no hablaban de Cristo. Eran personas mudas. Eran personas que ya no hacían una obra de santidad. Se portaban bien, como si fuera una ética, una moral. Eran tan similares a la gente que se gustaba. Ya no iban a la iglesia. Ya no eran conocidos. Habían perdido su membresía. Y le dice, si tú vencieres, serás vestido con las vestiduras blancas. Habían perdido, habían manchado su vestidura, porque se habían separado de Dios. El cuerpo no puede separarse de un órgano sin que éste muera. El cuerpo es tu aviso. La iglesia está catalogada como un matrimonio, así que si necesitas conocer de la iglesia, observa un matrimonio. Y si necesitas conocer el matrimonio, pues observa la iglesia. Y te vas a dar cuenta de que hay una similitud entre uno y otro, ¿verdad? Aquí podemos mirar que ha muerto, que está muriendo, pero se sigue llamando igual. Hay cristianos que no tienen compromiso con la iglesia, se siguen llamando cristianos. No están en la iglesia, pero se siguen llamando cristianos. No hacen obra de iglesia, pero se siguen llamando cristianos. No, quizás son moralistas, quizás son humanistas. Algunos de ellos hacen obra humanista, pero están fuera de la iglesia, están bajo su propia dimensión. Pobres. Quizá eres tú, hermano. Quizá eres tú haciendo esa obra tan especial y perdiéndote. Hay personas que perdieron esta obra. Sí, hermano, va a haber personas que estén perdiendo todo. ¿Quiénes la perdieron? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Me acompañas? Y dice aquí, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Estaba hablando de la bestia. Hoy se adora a la bestia a través del mutuo. Hoy se adora a la bestia a través de lo que hace la bestia. La bestia es la humanidad que va plantando sus normas. Es la humanidad que cada día se separa más de Dios. Es la humanidad que cada día abomina, que cada día se vuelve repulsiva ante las cosas de Dios. Aborto, divorcio, matrimonios que no son matrimonios, leyes homosexuales,
leyes lésbicas, pedofilia, bestialismo. ¿Qué más te puedo decir de tantas cosas? Asesinatos masivos, guerras. Y la bestia sigue caminando, pero hay gente que ama a la humanidad, que prefiere amar a un perro antes que amar a una persona. Y dice la Escritura que tienen la marca en su frente. No necesitas que verdaderamente se te ponga una marca. La marca es simbólica, la marca es espiritual. Capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 3, dice la Escritura, versículo 13 dice, está hablando de la gran ramera, y en el versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Van a entregarse completamente, por conveniencia. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no pertenecen al Señor, porque no pertenecen, no perseveraron. Sí, la palabra de Dios dice esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice, ¿estás conmigo? Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Si la palabra de Dios no es retenida en tu interior, pues dice aquí que creíste en vano. Dice que jugaste con la palabra. Dice que viniste a seguir a Jesús porque comiste pan y te saciaste. Dice que nunca limpiaste tus vestidos. Dice que nunca fuiste regenerado. Dice que nunca fuiste nacido de nuevo. Porque tu vida siempre estuvo apegado a la bestia. Perdón, al mundo. Tu vida siempre estuvo ligado a la bestia. Nunca te desprendiste. Venías a la iglesia porque tenías quizá una pequeña carga emocional y tenías que descargar tu conciencia. Venías a la iglesia quizá porque tenías un quebrantamiento de corazón. Venías a la iglesia buscando la paz que entrega nuestro Señor. Venías buscando esa tranquilidad. Pero decidiste no dejar a la bestia. Decidiste que el mundo seguiría caminando y tendría el primer lugar en tu vida. Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, cuando habla acerca del juicio de este mundo, está diciendo en el versículo 12 lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad. Pero antes de ello, en el versículo 11, dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas. No necesitan traer el título de profeta de Dios. No. Son personas comunes y corrientes que hablan su propia definición de Cristo. Son los ateos con Dios. ¿Cómo ateos con Dios? Sí, dicen creer en Dios, pero en realidad son ateos. Han sacado a Dios de sus vidas. Y dice que profetizan mucho su propia verdad. Y nada más que su verdad y toda su verdad. Y son engañadores. Y sabes, y muchos que iban a salir de ese sitio, vuelven a regresar. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Habrá maldad? Sí, hermano. Gente desertora de la iglesia, pecado que se mete en la iglesia, pecado que se manifiesta en la iglesia, muchas cosas. Pero van a perseverar los que tienen que perseverar, los que tienen un llamado, un amor especial, aquellos que han tomado un sitio al lado de Dios. Pero también quiero decirte una cosa, mi hermano. La palabra de Dios dice que en el juicio se abrieron los libros de las obras. Hay una cuestión, la gente que trabajó para las iglesias. Yo he conocido, dice el Señor, que no quedará exento ninguna persona que te haya dado un vaso de agua. No quedarás sin recompensa, Él lo sabe. Así que hay personas que trabajaron en la iglesia, produjeron algo, dieron bienes, recursos y recibieron bendición en sus vidas. Sí, en alguna forma. Quizá tú eres una de estas. ¿Por qué? Porque también tu ofrenda tiene registro. Hay personas que no tienen nada, hermano, nada. Nunca ofrendaron, nunca dijeron nada. Son personas que iban a la iglesia, regresaban, pero no había cambios.
pero hubo personas que dieron mucho a la iglesia. Malaquías capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente. No te voy a hablar del diezmo. Quisiera hablarte del diezmo, pero esa es una cuestión, un pacto sacerdotal entre tú y Dios, en donde eliges a un ministro por sacerdote, un intermediario de tu alma. Yo elegí a Jesucristo. Sí, pero Jesucristo se manifiesta a través de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Elige uno porque Jesucristo ha delegado su autoridad sobre ellos. Y si ellos tienen el Espíritu de Cristo, bien lo harás. Son sacerdotes en el orden de Melquisedec. No son levitas, no. Los levitas solamente fueron para Israel. Ahora, volvamos aquí a Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Se sirve a Dios con acciones, se sirve a Dios con los bienes, con los recursos. Y si te das cuenta, todo este capítulo habla acerca de las bendiciones y la razón por la cual muchos los perdieron cuando dejaron el diezmo fuera de su vida. Y sabes, aquí les dice cómo recuperarlo. ¿Por qué? Porque hay un registro de todo ello. ¿Tú crees que una persona que llega al final de la iglesia, sin ser una persona comprometida, tiene la misma recompensa de la otra persona que siempre estuvo comprometida? No. Cada uno va a recibir según lo que haya sembrado. Aún las ofrendas que se traen a la iglesia. Levítico capítulo 2, en el versículo 13, dice la escritura lo siguiente: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Sal del pacto de tu Dios o con tu Dios. Una persona que ofrenda por ofrendar sin Dios, su ofrenda no sirve. Una ofrenda que nace de un corazón obligado no sirve. Una ofrenda que sale del corazón de alguien que ama a Dios, dice la escritura, que atrás de esa ofrenda trae un pacto. ¿Sabes, hermano? Hay un pacto. El hombre, cuando viene a Dios, hace un pacto. Renuncia a su vida para seguir la vida de Dios a través de Jesucristo, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Dice el Señor que no vengas a presentarte delante de Él con las manos vacías. No, una ofrenda. Había ofrendas de paz, ofrendas por el pecado. Este capítulo 2, está determinado a las ofrendas de oblación y ofrendas de sangre. Las ofrendas de oblación son ofrendas que no llevan sangre: harina, aceite, incienso, dinero. Y hay ofrendas de sangre, ¿verdad?, que participaba un animal muerto, un ave, un mamífero, podía ser, ¿verdad? No se traían reptiles, no se ofrendaban, tampoco peces, pero había ovejas, había chivos, había vacas, reses, había aves. Y sabes, hermano, 2 tipos de ofrenda: con sangre y sin sangre, con dolor y sin dolor, con vida o con muerte. Y luego de esas dice que había una ofrenda que podía ser entregada al sacerdote por algún tipo de cuestión, y el sacerdote la llevaba ante Dios y podía participar de la ofrenda, la comía el sacerdote. Pero había otra ofrenda que se llamaba holocausto. De esta no podía comer el sacerdote, tenía que ser consumida totalmente. Estas 2 ofrendas hablan acerca de una ofrenda que no la toca el sacerdote. Por ejemplo, cuando tú compras un altavoz para la iglesia, es un holocausto. Eso no tiene ningún beneficio el sacerdote, todo lo entregas en esta forma.
¿Y de dónde proviene eso? Bueno, que tú estás pagando una falta. La ofrenda viene del pago de una falta, o porque tú quieres ser agradable a Dios y tu ofrenda es de olor grato, ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracia, o dos, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa. Esas ofrendas tienen mucho que ser, pero bueno, no es el punto. Lo que quiero decirte es esto, que hay un registro. El diezmo es un asunto entre Dios y tú. Tú decides, tú le dices a Dios si lo mereces, o tú decides, Señor, no lo mereces, no es tiempo. Y puedes seguir los pasos de quien quieras. Sin embargo, hermano, quiero que veas en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, en donde habla que toda la ofrenda tiene que nacer en el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué te parece? Tiene que haber alegría. Alegría. Pero dice aquí la bendición del que da, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, la ofrenda. Hoy la ofrenda está puesta ahí, hermano, y es parte también del registro. Pero voy a cerrar con esta parte tan especial. En San Juan capítulo 3, hermano, versículo 16, el Evangelio del Evangelio, dicen algunos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que el Evangelio es para salvación, pero también es para condenación. El que cree viene a la salvación. El que no cree automáticamente cae en la condenación. Hoy tienes tú esa definición, pero creer es aceptar, vivir, obedecer en aquello en lo que tú crees. No puedes decir que crees en Dios, pero no haces la obra de Él. No puedes decir que crees en el Evangelio y no vives conforme al Evangelio. No puede ser que tú, siendo un seguidor de Cristo, no tengas el Espíritu de Él. Porque si no tienes el Espíritu de Él, es porque no lo eres. Así que hoy, hermano, quiero alertarte. Quiero dejar esta voz de alerta, porque ¿cuánto tiempo vamos a vivir? No lo sé, hermano. Hoy veo que han caído en este tiempo pastores, ministros, que han sido alcanzados por ese virus. Te aseguro que ellos amaban a Dios, buscaban a Dios, pero se descuidaron. Quizá confiaron demasiado en sí y dejaron de confiar en Dios. No lo sé, estoy hablando de más. Pero estamos viviendo en un tiempo difícil, un tiempo de decisiones, un tiempo de cuidado, tiempos peligrosos, físicamente de una forma, espiritualmente de la otra. Así que, hermano, hoy quiero decirte a ti que me escuchas, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a Cristo, cuando tú lo comas, va a hacer que tú te conviertas en un hijo de Dios. ¿Sí? La cena del Señor nos habla acerca de ello, algo que no debe de olvidarse. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son hechos, formados, transformados por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vengas. Pero los hijos de Dios no nacen, se hacen. Hermano, hermano, no es igual. No es igual a un nacimiento biológico. En este nacimiento, en este nuevo nacimiento, tú tienes que decidir. En el nacimiento biológico, tú no decides nada.
Y aquí es un pacto entre Dios y tú. Padre, conviérteme en un hijo tuyo. Yo voy a obedecer hasta que sea convertido en un hijo tuyo. Hasta que la vida eterna salga por cada poro de mí. Hasta que cada momento seguiré los pasos de mi Señor Jesús, porque Él es el camino. Seguiré su ejemplo, porque Él es la vida. Viviré como Él, siguiendo sus pasos. Y Señor, hablaré tu palabra, porque Él es la verdad. Y Señor, Padre, hoy que cada uno de mis hermanos que han oído reciban en su corazón esta palabra y puedan venir a ese encuentro contigo, Señor, en estos tiempos difíciles y peligrosos. Cristo viene. Maranata. Amén.